mesa tan interesante y recomendamos que la busque, que hicimos en el martes pasado, sobre la reforma, al otro día que fue anunciada. Tenemos hoy, y vamos a seguir hablando de este tema, a Magín Díaz. Ustedes saben que Magín Díaz fue director de la DGI, como decía yo anteriormente, en el gobierno de Danilo Medina, en el último periodo del gobierno, pero es además director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra La Pucamaima, además de un experto en macroeconomía y una de las personas mejor preparadas en este país en ese sentido. Gracias, Magín, por venir a este espacio. Lo invitamos a la mesa, pero él nunca quiere venir a la mesa. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte porque vamos a hablar de algunas cosas. Ya tú has dicho unas cuantas cosas. Tú has dicho, por ejemplo, y vamos a empezar con lo que más... Bueno, una cosa es lo que yo digo y otra la que publican. Exacto. Bueno, vamos a ver. La gente, lo que más le ha preocupado a la gente es la ampliación de la base del ITEVIS, entre algunos de los temas propuestos en esta ley de modernización fiscal. El que productos que no pagaban ITEVIS ahora van a pagar el 18%. Entonces, tú has dicho que eso ha sido muy valiente por parte del gobierno, que esto realmente era lo que había que hacer, porque durante muchos años se hacían pequeñitos, se ponían parches, pero ahora esto es algo integral y el gobierno está siendo osado. Esto puede tener un precio político indudablemente. Pero decía Juan Ariel en un artículo en el día de hoy que por ello la familia dominicana promedio va a gastar alrededor de 21.861 pesos más en sus compras de supermercado el próximo año. Me imagino que esos 21.000 son prorrateados, es al año. Esto se debe a que productos básicos como la carne de cerdo, la carne de res, que no tenían impuesto, el café y muchos víveres van a pagar el 18%, mientras que las bebidas azucaradas como el jugo de naranja y la malta ahora tendrán un mayor impuesto. Cuando uno ve, y lo discutimos en la mesa, esta reforma parece que está hecha para cobrarle más al grupo pequeño de los que más dinero tienen en el país y compensar con eso que se gane, y lo dijimos en la mesa también, o lo dijo Jaime Aristi, a los sectores más pobres, con los programas Aliméntate y Supérate, creo que es que se llama el otro programa. Son 1,6 millones de familias que van a ser impactadas con mejoría, además de la subida en el sueldo mínimo de la clase más pobre. Y uno se pregunta, y vuelvo y lo digo, lo mismo que dijimos en la mesa, ¿y la clase media? Magín, bueno, aquí no hay clase media en este país, aquí nada más hay ricos y pobres. No, hay una clase media grande. Ahora, hay que empezar por el principio. ¿El diagnóstico amerita una reforma fiscal? La respuesta es que sí. Y reitero, yo lo dije, ningún economista sensato puede decir que aquí no se necesita. Desde hace años se necesita una reforma fiscal. Hay un déficit estructural, hubo un cambio de partido, ha tratado de bajar el déficit, no ha podido. El déficit este año va a ser de 240.000 millones de pesos. A eso tú le sumas el Banco Central y el Estado va a tener un déficit de 300.000 millones de pesos. Entonces, el diagnóstico es claro, hay que parar el ritmo del endeudamiento, o sea, estoy de acuerdo con que se necesita una reforma. Segundo punto, ¿estoy de acuerdo con todo el contenido de la reforma? No. Es muy difícil que 2 o 3 economistas se pongan de acuerdo. Siempre va a haber elementos que a algún economista le gusta o que a otros no. En el caso del ITEVIS, sí estoy de acuerdo. Es una medida valiente, es lo que se debió hacer hace mucho tiempo. El ITEVIS es un impuesto para recaudar, no para redistribuir o mejorar la pobreza. Eso se hace con el gasto público. Y cuando hay tantas exenciones, se complica la administración del ITEVIS. Recauda poco. Entonces, ¿qué se ha seguido aquí? Lo que se llama la estrategia universal del ITEVIS. ¿Qué significa? Para no perjudicar a los pobres, vamos a exonerar muchos bienes. Entonces tú estás perdiendo la recaudación de los ricos, que consumen mucho más. Entonces ahora
lo que va a hacer la reforma, lo que está planteado es ir a lo que se llama el ITEVIS personalizado. Generalizamos, ahí le cobramos a todos los ricos cuando consumen. Y a la clase media, y a los volvemos a lo pobres, mismo, es nada más ricos y pobres. a los pobres lo tenemos identificado y lo vamos a compensar. O sea, esa es una reforma del libro de texto. Ahora, hay una clase media grande que va a ser perjudicada. Ahora, hay que entender algo. El gobierno necesita más recursos, el Estado dominicano. Todos vamos a pagar más. El gobierno está tratando, en la reforma que ha propuesto, de equilibrar la carga, de que haya algunos impuestos que pagan los ricos, pero no hay suficientes ricos para levantar el dinero que se necesita. O sea, hay que entender que el Estado dominicano tiene 25 años consecutivos con déficit fiscal. Eso significa que el déficit es independiente de ideologías políticas. Ha gobernado Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo y el presidente Abinader. Entonces hay un problema de que los gastos son más altos que los ingresos. Sí, vamos a pagar todo más ITEVI, vamos a compensar a los pobres. Ahora, ¿y a la clase media cómo se la va a compensar? La clase media hay que compensarla con estabilidad macroeconómica, con menores tasas de interés, con un Estado más predecible, que no tenga déficit, que tenga más dinero para hacer obras. En otros países a la clase media se le compensa teniendo una educación de calidad gratuita, teniendo una salud de calidad gratuita, teniendo servicios de calidad. Correcto, pero esa es la discusión del huevo y la gallina. No se cobra impuestos porque los servicios son malos y los servicios son malos porque no se cobra impuestos. La población, la sociedad y la clase media tiene que exigir al gobierno que mejore la calidad de los servicios. Eso no hay duda, hay que mejorar el servicio eléctrico, el drenaje pluvial, hay que mejorar muchísimas cosas, pero el gobierno tiene un déficit. Entonces, la clase política tomó una decisión de que el nivel de gasto esté donde está ahora y los ingresos que se recaudan no dan. Entonces, el gobierno le va a pedir un sacrificio a toda la población y también nosotros tenemos que pedirle al gobierno que haga su sacrificio también. Ahora, ese sacrificio no va a implicar un desplome del gasto, que es lo que muchos esperaban, y que te bajen los impuestos. Eso no va a pasar. Entonces, como economista, lo sensato es que se haga una reforma antes de que venga una crisis. Todo el mundo habla de la reforma extraordinaria que hizo Balaguer en el año 92, pero fue una crisis, la crisis más grande de la historia, la que la detonó. Correcto. Que la inflación fue 100%. No, se iba todo el mundo del país. Correcto, entonces no podemos llegar ahí. Entonces la reforma se justifica, va a ser un sacrificio que va a doler. Yo creo que tiene elementos buenos, estructurales, como ampliar la base del ITEVI, eso el ITEVI funcionaría mucho mejor. Ahora tiene otros elementos que no me gustan tanto. Justamente, Magín, esos elementos que no te gustan, me gustaría que los comentaras y también, finalizando esa parte, uno de los objetivos de esta reforma es disminuir la evasión. El jefe economista del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Marlon, recomendó a República Dominicana aprovechar la implementación de la reforma para simplificar la tributación, la simplificación tributaria. ¿Crees que esta propuesta de reforma realmente simplifica la tributación para lograr disminuir la evasión? Y coméntame los puntos que no estás de acuerdo. Bueno, la ampliación de la base del ITEVI facilita la vida de la administración tributaria. Esa es una medida que si pasa va a ser más fácil recaudar, sin duda. Esa es una. ¿Y va a ser más fácil evitar la evasión? Perdón, porque decía Jaime Aristi en la mesa que se cubrían algunos agujeros negros que permitían obtener más información para disminuir el nivel de evasión. Mira, con eso. Luchar en este país contra la evasión fácil nunca va a ser. O sea, este es un país de alta evasión. Ahora, la sociedad le está exigiendo al gobierno, si tú me vas a poner más impuestos, tú tienes que hacer una lucha seria contra la evasión y el fraude. Y el gobierno ha sido medio timidón en estos 4 años. Estaba el COVID, una administración diferente. Pero ¿qué dijo el ministro cuando anunció la reforma? Aquí vamos a luchar contra la evasión y el fraude. Yo no puedo estar en contra porque yo hice eso. Sí. Entonces, ¿cuánta gente fueron presas? Bueno, ellos se metieron presos porque hicieron su fraude, no fui yo.
Pero el ministro ha dicho, y si la gente no ve una lucha contra la evasión seria, va a ser un fracaso esta reforma, porque eso va a desmotivar. El comercio necesita competir en igualdad de condiciones, que paguen también los otros. ¿Tú? Entonces, la sociedad es la que debe exigir al gobierno que no se vaya a cobrar a los que siempre pagan, porque eso es muy fácil, eso es cazar en el zoológico, difícil es salir. Entonces, ahora existe lo que se llama el control social, o sea, la sociedad debe exigir eso, debe exigir que se gaste bien y debe estar encima del gobierno para que cumpla su parte. Magín, ¿qué le cambiarías a esa propuesta de reforma? Mira, a mí, por ejemplo, este es el país que más recauda de impuestos selectivos. Están muy altos los impuestos selectivos a los combustibles, al alcohol, el cigarrillo, etcétera. Deben llevar impuestos muchos de esos bienes, pero como la base del ITEVI era tan estrecha, había tantas exenciones, entonces se ha sobrecargado históricamente algunos bienes. ¿Como el alcohol? Como el alcohol, por ejemplo. Este es el país que más grava el alcohol, las tasas más altas de la región. 60 y pico va a quedar ahora si se aplica la ley tal cual la han propuesto. Ahora aumentaría 800. 16%. Ahora, ese 60 tú te refieres a que hay algunos segmentos de ron, por ejemplo. Desde el 2012. El 60% de lo que se paga es impuesto. Sí. Entonces, subir más no tiene mucho sentido. Eso puede, de hecho, fomentar la evasión. Por ejemplo, hay otro que no me gusta, que es aumentar el impuesto a los intereses. Vamos a hablar de eso, porque eso no lo conversamos en la mesa el martes pasado. ¿A qué intereses nos referimos? 10% de intereses. ¿A qué nos referimos y que ahora entonces van a ser ingresos y vamos a pagar un 27%? Mira, en el año 2012, aquí nos fuimos con un régimen que a mí me gusta, es práctico, y es que a los intereses y a los dividendos se le cobra 10%. Ya esa es la tasa. Y de impuestos sobre la renta, como persona, tú pagas 25%. Lo que se está proponiendo ahora es que los intereses que tú recibas, que son ingresos también, se te sumen a los salarios, por ejemplo, si tú eras asalariado, y te van a aplicar la escala. Pero eso en la práctica lo que significa que los intereses que tú ganas, si tú tienes, por ejemplo, dinero en el banco, van a pasar a ser parte de tu base imponible y van a pasar a pagar. Se van a sumar a tus ingresos, a tu patrimonio. Y en el fondo vas a pagar 25 o 27%. Esa medida no me gusta. Yo creo o sea que se aumentan un 17%. Para muchas personas. Para otros va a ser 15% el aumento, Exacto. para otros 10%, pero la mayoría va a ser 15% de aumento. Entonces a mí no me gusta. No me gusta, ya yo dije, el de los alcoholes. Y el gobierno ha seguido una estrategia que yo la entiendo. Aquí todo el mundo y todos los sectores tienen que estar grabados, participar en esta reforma. Pero esa lógica no necesariamente es buena porque hay sectores sobrecargados. El alcohol es uno. Y esa es la lógica que se sigue con las leyes de incentivo. Vamos a llevarnos a todas. Yo creo que hay que negociar, que hay leyes que ya no proceden, que proceden parcialmente. ¿Cuáles no deberían eliminarse de un...? Bueno, proindustria, por ejemplo, porque esa es una ley que se diseñó bien. Son incentivos a la inversión, depreciación acelerada, no se le perdona impuestos. Esa es una ley que está hecha con las mejores prácticas. Ahora hay otras que tal vez están agotando su ciclo. Por ejemplo, si se quitan los incentivos al turismo, ¿va a haber inversión en Pedernales? No. No sé, no parece. No. Entonces, yo creo que hay que llegar a un consenso con las leyes de incentivo, sabiendo que cada sector tiene que aportar algo. Entonces, tal vez fue hasta una estrategia del gobierno. Vamos en el Congreso a llegar a negociar algo. Magín, ¿qué pasaría? Sabemos que este gobierno ha sobrevivido estos años, tú decías que viene arrastrando un déficit de hace más de 10 años y ha sobrevivido por los adelantos de impuestos, de la Barri, de Aerodón, tú mismo lo comentabas, de los bancos. ¿Qué pasaría si llega al Congreso y en estos cambios que se puedan hacer ajustes no se logra el monto que se quiere recaudar con esta reforma? ¿Cuál sería el futuro? ¿Cuál sería la parte negativa de no aprobarse esta reforma para recaudar ese monto? Lo primero es que aquí no va a haber una crisis el año que viene ni en 6 meses, no. Tú tienes un Banco Central que tiene 15.000 millones de dólares de reserva. Es muy difícil que haya una crisis macro, un Banco Central con credibilidad.
un sector financiero estable, entonces tú no ves la crisis próximamente. Ahora tú lo que vas a tener es un gobierno con mucha restricción. Sí. Por ejemplo, la inversión pública en estos 4 años ha sido bastante baja. Infraestructura, Y drenaje. ya el gobierno ya es diciendo, no es baja, yo invertí 2.43. Pero es baja. Claro, es bajísima. Este país necesita mucho más inversión pública. Para que la clase media pueda Claro. compensar Entonces, los sacrificios. si no se aprueba, bueno, el gobierno tendrá que seguirse endeudando, la deuda pública va a aumentar. Pero una pregunta, esos 122.000 millones son para invertir, para gasto, no para pagar el... Ese es un punto excelente. El gobierno ha dicho que lo que recaude lo va a gastar, porque tiene mucha necesidad de gastar más en salud, en seguridad, en infraestructura. Entonces, el déficit y la deuda Eso va a se continuar. va a quedar igual. Exacto. Eso va a continuar. Entonces Entonces, tenía que haber sido más ambiciosa. Se hizo una propuesta en la mesa, que yo no quiero dejar de mencionarla, de que en lugar de cobrar el 27%, 25, 27%, lo que se cobre a las empresas, que se cobre un porcentaje de las ventas, de los ingresos de las empresas. Que así se evita más evasión y decía Jaime Aristi que se hubiese recaudado casi el doble de lo que se está proponiendo con esta ley. Yo me voy por algo más ortodoxo, o sea, tú debes grabar las ganancias y debemos ser capaces, como son muchos países, de cobrar a la ganancia, que es el impuesto sobre la renta normal. Ese impuesto, en teoría, podría funcionar, pero la verdad es que pocos países lo Ok. usan. Entonces, Y para cerrar, hay un tema... ya vamos a cerrar. Sí, porque me están poniendo, me están haciendo señas. Hay un tema que es importantísimo, que la gente también se ha quejado mucho, porque gente que le ha dado tanto trabajo adquirir su vivienda propia. Ese yo no estoy de acuerdo. Ok, Ahora, vamos a ver. el IPI debe cobrarse mucho más. Aquí hay una distorsión terrible. Este es el país de América Latina que menos impuesto a la propiedad recauda. Y América Latina es la región del mundo que menos recauda de IPI. Ese es un impuesto que debe ser parte del sistema tributario. Ahora, la distorsión es tan grande que tú no la puedes corregir de un año a otro. Mi sugerencia sería, vamos a ir llevando el IPI a la recaudación que debe ser en 10 años, para que la gente se vaya acostumbrando. Ahora, con la propuesta que ha hecho el gobierno, de un año a otro, a algunas familias, a algunas personas, el IPI se le va a multiplicar por 4 o por 5. Claro. Eso es mucho. Yo creo que hay que aplicar ahí gradualidad. O sea, esas viviendas que se van a revalorizar, Correcto. eso va a ser un proceso, eso no va a ser de un día para otro. Eso es lo que yo entiendo que debe hacerse, que sea gradual. Que sea gradual, que se Claro. revalorice, pero ¿estás de acuerdo en que se baje a 5 millones y poquito el límite que no va a ser grabado en lugar de 9 millones como estaba hasta ahora? Porque una vivienda de 5 millones, señores, Yo que creo es que- una vivienda Bueno, de bajo costo. muy Mira, bajo lo que pasa costo. es que en los países desarrollados se recauda mucho porque todo paga, desde valores pequeños. Tal vez bajar el mínimo va a ser difícil políticamente, tal vez lo que hay que congelarlo varios años para aumentar la base imponible, que no ajustarlo por inflación. Y hacer la revalorización gradual. Yo creo que ahí debe haber prudencia. Si se hace de golpe de un año a otro, mucha gente va a tener que vender su casa. Qué pena que no tengamos más tiempo para conversar con él, la persona física también. Hay muchas personas que están muy La preocupadas. declaración jurada. Porque dicen, entonces ahora también voy a tener que hacer una declaración jurada. Pero es una cosa o la otra. Es decir, me quitan los impuestos a mí como en la empresa, si yo gano más de 50.000, Sí, de más de 35.000. yo creo que eso va a ser más un costo administrativo. Yo no creo que eso aporte Eso no va, mucho. eso no o va a sea, afectar. Va a ser un problema administrativo que la gente va a tener que hacer su declaración. El ministro dijo hoy que se va a facilitar eso, pero eso yo creo que no va a aportar mucho. Ahora, como ya terminamos y se acabó el tiempo, o sea, hemos salido de reformas antes y hemos salido bien. Y después de reforma el país ha echado para adelante. O sea, yo creo que lo que se debe es... tal vez hace falta un agripino que ayude a consensuar, ¿es verdad? Y yo creo que hay que ser optimistas. A nosotros nos está yendo mucho mejor que al resto de la región. Ahora lo que tenemos es que ponernos de acuerdo y salir adelante, y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Gracias, Magín, por haber estado con nosotros. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y cuando regresemos, Rafeli con nosotros nos presenta su nuevo proyecto musical. Sí, señor, ya volvemos.